Hola, muy buenas noches. Soy Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de debate y de discusión en torno a nuestro más reciente reporte que hemos hecho en relación al estudio sobre las mujeres y la situación de las mujeres en Venezuela desde la Red de Mujeres Constructoras de Paz, un programa que hemos desarrollado en IPI Venezuela entre periodistas y activistas sociales para establecer espacios de comunicación, de escucha y de construcción de paz en Venezuela. Estamos presentando en esta oportunidad, como les dije, la tercera edición de este reporte que hemos titulado El alto precio de la desigualdad, en donde se revelan hallazgos relacionados con la situación de las mujeres en Venezuela. Y lo hemos querido llamar así porque hemos detectado en este estudio en el cual se encuestaron a 1.281 mujeres de diferentes edades y realidades económicas de 17 estados del país. Hemos detectado cómo la emergencia humanitaria compleja ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres de estratos bajos y a las que están expuestas a más severas repercusiones, especialmente en las áreas de salud y de educación. Ese impacto diferencial de esta crisis humanitaria en Venezuela, está afectando especialmente a estas mujeres, exponiéndolas a barreras muy severas también en el tema de la violencia. Pero además también hemos detectado y descubierto que a pesar de que enfrentan estos grandes desafíos, las mujeres de estos estratos muestran una resiliencia notable, luchando contra la precariedad y las injusticias sistemáticas. Ahora sí vemos una desigualdad estructural, especialmente en ese acceso desigual a recursos esenciales, como es, por ejemplo, los anticonceptivos, la atención médica, y esto empieza a perpetuar ciclos verdaderamente de vulnerabilidad en estas mujeres de bajos recursos. También vemos con alarma la situación relacionada con la violencia de género y la violencia institucional. Las mujeres no solo están enfrentando violencia física y psicológica, sino también formas menos visibles como la violencia obstétrica y económica que agravan su situación de exclusión. Para hablar de estos temas, hemos invitado a Luisa Kislinger y a María Laura Chan. Luisa es una activista feminista, escritora, investigadora y consultora internacional, es venezolana, con más de 15 años de experiencia trabajando en los temas de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres a nivel internacional, regional y local. Es licenciada en Estudios Internacionales y magíster en Comunicaciones egresada de la Universidad Central de Venezuela y comenzó su trayectoria profesional como diplomática de carrera del Servicio Exterior venezolano. Trabajó en la misión permanente de Venezuela ante la ONU en Nueva York, donde fue negociadora principal de varios documentos y resoluciones relacionados con derechos humanos y género. También ha sido consultora para diferentes organizaciones nacionales e internacionales como ONU Mujeres, ICASO y la Unión Europea, entre otras, y ha trabajado para varias organizaciones como FOS Feminista y Ashoka. En 2016 fundó la Asociación Civil Mujeres en Línea, desde donde trabajó conjuntamente con diferentes ONG locales y regionales y lideró investigaciones e incidencia en torno a las violaciones a los derechos de las mujeres en Venezuela, particularmente en las áreas de salud y derechos sexuales y reproductivos, violencia basada en género y representación de las mujeres en los medios de comunicación venezolanos. Luisa es coautora del Doble Crimen, publicado en el 2021, sobre la historia de Linda Loaiza, sobreviviente de la violencia sexual y que llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luisa es una gran conocedora de estos temas que se reflejan en nuestro estudio y por eso fue para nosotros muy, muy importante y es un honor tenerla en este espacio para comentar los resultados del estudio. Por su parte, María Laura, quien va a iniciar esta conversación, es periodista,
Es periodista migrante con 9 años de trayectoria, especializada en temas de género, salud sexual y reproductiva y migración. Y sus trabajos han sido 2 veces finalistas del premio Gabo. Ha ganado el premio Roche y One World Media y otros reconocimientos. María Laura es la coordinadora de nuestro equipo de IPIS Venezuela, es la coordinadora del grupo de periodistas de esta red de mujeres constructoras de paz y es redactora de este informe también. Y ella es cofundadora e impulsora de la red de periodistas venezolanas. Yo quisiera darle entonces la palabra a María Laura para que nos hable de los principales hallazgos de este estudio que, como les digo, ya ha llegado al tercer año y que queremos seguir haciéndolo porque es un reflejo claro y transparente de la situación de las mujeres en Venezuela. Adelante, María Laura. Gracias, Marianela, por la presentación y también Luisa por aceptar estar aquí con nosotras hoy discutiendo lo que fue un informe lleno de datos en un país que recordemos no da datos. Entonces es muy valioso que podamos hacer estos esfuerzos porque para poder atender la situación de las mujeres, primero necesitamos saber cómo están y la realidad es bastante fuerte. Recordemos que la desigualdad de género evidentemente afecta a mujeres y diversidades de todos los estratos sociales, de todas las edades y a lo largo de este informe nos dimos cuenta que quienes están en situaciones económicas y los estratos más bajos, lamentablemente se están llevando la peor parte. De ahí que lo tituláramos el alto, el alto precio de la desigualdad, ya que em, pudiera parecer muy obvio, ¿no? Es que las que tienen menos son las que más sufren, pero cuando nos damos cuenta cómo esta desigualdad se manifiesta y cómo las políticas públicas, las leyes están ignorando esta desigualdad, pues entendemos que hace falta repetirlo todas las veces que sea necesario. A lo largo de este informe vamos a ver temas que hemos hablado ya en los informes de los años anteriores, referentes, por ejemplo, al acceso a los anticonceptivos y al uso de los anticonceptivos, porque son dos cosas distintas. Nuevamente, por tercer año consecutivo, nos alarma que sigue habiendo un porcentaje muy alto de mujeres en periodo de edad y reproductiva que no usan anticonceptivos y ese no uso se debe no solo a que no pueden pagarlos o que no pueden encontrarlos, sino también por desconocimiento. En Venezuela, los planes de educación sexual integral son casi inaccesibles para la mayoría de la población y vemos cómo entonces que un 40% de las mujeres no pueda planificar sus embarazos porque no tenga acceso a anticonceptivos, se convierte en un problema muy grande y siempre o siempre intento que estos informes develen como esto es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Bueno, porque un embarazo no deseado cambia radicalmente la vida de una mujer y mucho más si es de una mujer de escasos recursos. Por otro lado, este año incorporamos bastante datos sobre la violencia obstétrica, que es uno de los tipos de violencia de género más invisibilizados y además y esta invisibilización ocurre porque se genera dentro del sistema de salud. Se tiende a pensar que el sistema de salud está ahí para resguardar la salud de las personas que asisten, pero debido a un proceso de, digamos, una manifestación de patriarcado dentro del sistema, hemos visto cómo la violencia obstétrica se vuelve casi que una norma. Los datos sobre la violencia obstétrica son muy desalentadores, encontrando que más del 50% de las mujeres que han tenido hijos han identificado algún tipo de violencia obstétrica. Y esto se manifiesta, por ejemplo, con malos tratos del personal médico hacia las mujeres, también con no informarlas de las posibilidades de parto
y en los peores casos, bueno, mala praxis y sufrimiento como no darles acceso a sedación o obligarlas a tener partos en posiciones que les incomodan. Bueno, a lo largo de este informe también hablamos sobre violencia de género, que sigue siendo, sobre otros tipos de violencia de género, porque recordemos que la violencia obstétrica también es un tipo de violencia de género. Em, y hacemos énfasis en algo muy interesante que es cómo em, las mujeres van cada vez más lentamente, pero cada vez más reconociendo cómo las afecta la violencia de género y cómo se manifiesta. Hay unos capítulos muy interesantes en el informe que les invito a ver, que justo iniciativas como la Red de Mujeres Constructoras de Paz están aportando a que mujeres de cualquier estrato y en las comunidades más remotas puedan acceder a información que las blinden en caso de encontrar alguna bandera roja o de tener una situación violenta dentro de sus hogares. Y bueno, un poco para finalizar un poco esta presentación, también en el informe tenemos dos apartados importantes, uno que tiene que ver con participación política y comunitaria, en donde mostramos pues em, cuál y cómo ha sido la incidencia de la política dentro de la sociedad y sobre todo cómo las mujeres se están organizando a través de distintas actividades comunitarias para generar cambios en sus sociedades. Finalmente, bueno, está el tema de la educación, que sigue siendo una tarea muy pendiente en el país. Cada vez hay menos docentes en las escuelas y muchas más ausencias de niños y niñas y sobre todo en este caso, pues evaluamos el tema de las niñas que se ausentan por diversas razones. Una de ellas es la menstruación. Así que bueno, Nela y Luisa, no sé si quieren empezar con alguna pregunta disparadora y vamos adentrándonos a las cifras que hay detrás de este informe. Muchísimas gracias, María Laura. Sí, yo quisiera darle la palabra a Luisa ah, para profundizar en el tema de la cifra que diste en el capítulo sobre salud sexual y reproductiva del 40% de las mujeres menstruantes que no utiliza métodos anticonceptivos y cuáles son, además de los embarazos no deseados, otras consecuencias muy, muy profundas y graves que pueden incluso hasta poner en riesgo la vida de las mujeres. Luisa, no sé si tú puedes entonces profundizar sobre este hallazgo que revela el estudio. Gracias, Marianela, y gracias, María Laura. Y la verdad que para mí el honor es mío de haber sido invitada a conversar con ustedes y quisiera también aprovechar para encomiar esta labor de la Red de Mujeres Constructoras de Paz eh, por haber sacado este tercer informe y por haberse interesado en documentar la situación de las mujeres y las jóvenes en Venezuela. Es muy importante dejar sentado lo que está ocurriendo, por lo que decías, María Laura, como una base para poder, eh, bueno, emprender el diseño de políticas y de respuestas que, aunque sabemos cuál es la circunstancia particular de Venezuela, siempre es importante tener esa documentación de base para entender lo que está verdaderamente ocurriendo. Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva y la relación entre el uso, entre el acceso, sin duda hay una correlación directa entre la disponibilidad de la educación sexual integral en las escuelas, pero digamos a nivel general, y también el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que también tienen un componente educativo. Al no estar esos servicios y esa educación disponible, pues por supuesto que vamos a encontrar una barrera muy importante y estos números lo confirman, para que las mujeres conozcan los métodos de planificación familiar, los métodos anticonceptivos y se animen a utilizarlos. Pero además sabemos que en Venezuela también
esto se conjuga con el tema de la escasez y además de los precios. Quizá ya el tema de la escasez ha sido superado en comparación a hace unos 5 o 6 años, cuando sabíamos que la escasez era prácticamente 100%. Hoy en día quizá la situación no es así, pero sabemos que los altos costos y la situación, la precariedad económica generalizada impide que muchas mujeres puedan acceder a eso. Las consecuencias, bueno, son embarazos no planificados, que además, si lo vemos desde la óptica, desde una perspectiva de derechos, pudiéramos decir que el hecho de que las mujeres no puedan tener la información y los insumos para ejercer o para tomar decisiones con relación a sus cuerpos y a sus destinos y ejercer su derecho a la autonomía reproductiva, que está amparado por el artículo 76 de la Constitución Nacional y refrendado además en marcos normativos globales y regionales. Sabemos que entonces las mujeres se exponen a otros riesgos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una mujer tenga un embarazo no planificado puede impedir sus oportunidades educativas, como bien decía María Laura, pero sabemos también que muchas mujeres acuden a practicarse un aborto en condiciones inseguras, porque recordemos que en Venezuela la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, está penalizado por el Código Penal. Entonces las mujeres no pueden tomar esa decisión de que en un momento en el que ellas puedan tener un embarazo no planificado, por estas condiciones que estamos explicando de falta de acceso, falta de conocimiento, etcétera, ellas ponen en riesgo su vida. Y sabemos que uno de los hechos o de los eventos que alimenta las tasas de mortalidad materna son los abortos en condiciones inseguras, porque ahí no hay ningún tipo de garantías de salubridad, son prácticas que atentan, digamos, de alguna manera, al ser en condiciones inseguras, ponen en riesgo la vida de las mujeres. Y también sabemos que esto tiene una dimensión diferenciada con respecto al estrato socioeconómico. Las mujeres que tienen mayor poder adquisitivo tienen la oportunidad de practicarse probablemente un aborto en alguna clínica privada, con la mayor discreción, pero en condiciones quizás salubres, con el médico de confianza, con su ginecólogo, etcétera. Pero sabemos que las mujeres que no tienen oportunidades económicas o de estratos socioeconómicos bajos, no tienen esas mismas oportunidades, no tienen recursos para poder pagarse un aborto practicado en una clínica. Probablemente van a ir a una clínica clandestina o en algunos casos van ellas mismas a tomar alguna decisión o van a tratar de hacérselo, de practicárselo a ellas mismas, con todos los riesgos de infección, de hemorragias, etcétera, que ello conlleva. Entonces, no es solamente un tema de decidir, que lo es, y de un ejercicio de derechos, pero también está el ejercicio del derecho a la vida, cuando la salud de las mujeres y la vida de las mujeres se vean amenazadas por esta falta de acceso y de uso de métodos de planificación familiar y de servicios de planificación familiar y de anticonceptivos. Estamos viendo entonces aquí, Luisa y María Laura, la inexistencia de una política pública o sencillamente que existe, pero no se cumple, pero no se cuida la verdadera, digamos, aplicación de una política pública para resolver un problema tan agudo como este. Le preguntaría primero a Luisa y luego a María Laura. Sí, debería haber una política pública en materia de salud sexual y reproductiva, que en otra época en Venezuela la hubo, pero actualmente debería existir, además con asignación de recursos para asegurar la compra suficiente y diversa de métodos anticonceptivos que además puedan ser distribuidos a través de la red pública hospitalaria, de servicios de salud, que las mujeres puedan tener acceso fácil y que además puedan tener la información. Todo eso debería ser parte de una política pública, que además debería ser una política pública intersectorial,
que no solamente sea impulsada desde el Ministerio de Salud, pero que además se nutra de información y de la mirada de género que aporte el Ministerio de la Mujer o los entes que trabajen en este tema y que puedan mirar ese componente de género en una política pública sobre salud sexual y reproductiva, siempre viéndolo desde la perspectiva de derechos y de las obligaciones que tiene el Estado venezolano en esta materia. María Sí, Laura. a mí también me gustaría aportar recordando que seguimos en la emergencia humanitaria compleja y eso significa que casi 20 millones de personas dentro del país tienen alguna necesidad humanitaria. Y cuando vemos que la mitad de la población son mujeres y un porcentaje alto de esas mujeres está en su etapa reproductiva, entendemos que no puede no haber una política que entienda esto. O sea, una forma de menguar una emergencia tiene que tener esto como prioridad porque no es poca cosa, no son pocas las que están sufriendo estas consecuencias de la falta de políticas. Y bueno, me gusta siempre empezar por este tema porque es como lo que yo siento más urgente y que a veces no se tiene en cuenta al momento de planificar. Por ejemplo, em, voy a hablar un poco fuera del informe y de estos ejemplos, pero no sé si han escuchado que a veces cuando hubo desastres naturales y que se hizo repartición, por ejemplo, de kits, le faltaba, obviamente no incluían en esos kits ni anticonceptivos ni toallas sanitarias y un poco eso es lo que hay que evitar, ¿no? Hay que evitar que aquellas cosas que estamos haciendo para el bien de la población excluyan a la mitad de la población. Gracias, María Laura. Además, introduces un tema que también me parece importante visibilizarlo, ¿no? Y porque así salió también reflejado en el estudio y tiene que ver justamente con toda esa, el tema de la menstruación, el tema de las ausencias escolares y laborales, debido a justamente la menstruación por dolor, por falta de productos, por incluso una situación sanitaria como es la falta de agua, ¿no? Este punto me parece también muy relevante porque también está afectando justamente, dándole sentido a este alto precio de la desigualdad, ¿no? Eh, Luisa, me gustaría tus comentarios sobre este aspecto que es tan natural en las mujeres, pero que a la vez se está convirtiendo o se convierte pues en una normalización de algo que no debería normalizarse, ¿no? Como es la falta de estos insumos o la normalización de la condición de menstruante, ¿no? Sí, yo creo que es interesante tomar estos datos y comparar. Yo creo que detrás de esto hay un debate más allá de Venezuela sobre cómo responder al tema de el ausentismo durante la menstruación. Se le da permiso a las mujeres para que se ausenten. Eso pudiera ser, eso es una respuesta que estamos viendo en algunos países, como por ejemplo en España, donde se han aprobado medidas legislativas al respecto. Otras perspectivas son, bueno, que las mujeres puedan contar con los insumos que necesitan, incluyendo los insumos de manejo de la menstruación, pero también con las medicinas que necesitan para no tener que ausentarse. Entonces, yo creo que ahí hay distintas perspectivas, creo que no es un debate que se ha zanjado, pero sí me parece interesante que el informe revela, los datos también nos hablan de cómo las mujeres operamos en el contexto social en el que estamos, y me llamó la atención que 34% de las mujeres encuestadas decían que ellas sí habían tenido que ausentarse durante a la escuela o al trabajo durante el periodo menstrual, y el 57% decía que no. Y luego, en casi todos los estratos, el más bajo, el intermedio y el más alto, casi todas
dijeron la misma cantidad, fue uniforme en decir que el 87%, por ejemplo, decía que se ausentaron, que la causa para ausentarse era el dolor. Todos los demás era 30%, 20%, pero es interesante, al menos para mí, ver que 34% realmente no es tanta, considerando que todas las mujeres en un momento de nuestras vidas tenemos la menstruación. No el 100% de las mujeres, porque no todas, hay un porcentaje de mujeres que están en la menopausia y hay otro porcentaje, bueno, las que no tienen la menstruación todavía no están trabajando, pero van a la escuela. Pero digamos que hay un porcentaje importante de mujeres que tenemos la menstruación y que solo 34% diga que se ausentaron, pero se ausentaron solamente cuando tenían dolor. Entonces, eso nos habla de cómo las mujeres percibimos nuestra responsabilidad con respecto a estar presentes en el trabajo, a no ni siquiera tomarnos la licencia de que porque tenemos un dolor, que es algo absolutamente, un proceso absolutamente natural, biológico, que debería estar normalizado, que probablemente deberíamos estar recibiendo apoyo de nuestros empleadores, de las políticas públicas del Estado, para podernos tomar una licencia de un día, día y medio, si tenemos una regla muy dolorosa. Las mujeres tenemos dolor y solo ahí nos damos esa licencia, pero no todas, solo el 34%. Entonces, me parece que es revelador de cómo la menstruación de alguna manera también está invisibilizada, cómo hay estigma todavía en Venezuela respecto a la menstruación, respecto al acceso a los insumos para la gestión de la menstruación. Entonces, me parece que es algo interesante y la verdad que hay que encomiar que este tipo de datos también hayan sido incluidos en este informe, porque esto también contribuye a despejar ese estigma que hay con respecto al tema de la menstruación y cómo las mujeres lo manejamos, y quizá también ponerlo en la mente no solamente del Estado, sino también de los empleadores. Ojalá pudiéramos tener políticas públicas, pero también los empleadores pueden empezar a tomar medidas específicas sobre cómo trabajar estos temas a nivel de sus empresas o a nivel, sí, a nivel laboral, ¿no? Muchas gracias, Luisa. María Laura, yo quisiera que profundizara en esos datos que adelantaste sobre el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Porque dijiste algo que no siempre nos percatamos de que es una violencia de género, sin duda alguna, pero además, culturalmente, no pareciera ser algo que esté tan a la vista, tan señalizado y sobre todo tan consciente, ¿no? Creo que no lo tenemos demasiado consciente las mujeres y creo que haber hurgado un poco en esta variable, en este tema de la violencia obstétrica, en cómo se da esa violencia obstétrica, cómo es esa desigualdad en la atención prenatal o en el momento del parto. ¿Qué está pasando sobre este tema? Me parece interesante que lo podamos abordar en este espacio. Sí, Mariana, hay Mm. algo que es hasta paradójico y es el hecho de que el concepto de violencia obstétrica nació en Venezuela. En el año 2007, en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, existe se le da nombre a este tipo de violencia obstétrica, pero ya en Venezuela sabemos qué significa que una ley no signifique más nada sino letra muerta, ¿no? Em, la violencia obstétrica, como mencionaba al principio, no es algo que ocurra exclusivamente en Venezuela, es algo que en otros países también se han identificado, pero los países quizá con más recursos o que tienen políticas más igualitarias ya han atendido a través de cambiar prácticas arcaicas o prácticas violentas. En Venezuela, si bien, como dije antes, se empezó como a debatir sobre el tema hace muchos años, em,
la conclusión del debate que viene siendo cambiar el sistema de salud prácticamente para que sea, para que mejore el trato hacia las mujeres en él, va de forma muy lenta y los esfuerzos que se han hecho han sido demasiado acotados, como por ejemplo el plan de parto humanizado que se hizo el año pasado y han afectado realmente a una minoría muy corta. Este año nosotros decidimos en el informe preguntar a las personas que encuestamos, a las mujeres que encuestamos, si durante sus partos, sea que hayan parido hace 2 meses o que lo hicieron hace tiempo, habían identificado una serie de prácticas em, que, si me permiten, las voy a leer y que sus respuestas fueron las que nos dieron esta cifra de 53%, ¿no? Estas prácticas son, por ejemplo, el no permitir acompañamiento durante el parto, los gritos y regaños y las ofensas durante este proceso también son consideradas violencia obstétrica. Por ejemplo, no informar a una mujer las implicaciones que tiene una cesárea o cómo va a ser su trabajo de parto o la posibilidad de hacerle, por ejemplo, una episiotomía, avisarles que se les está haciendo alguna práctica, ¿no? Em, También el obligar a una mujer a permanecer en una situación que le incomoda es una forma de violencia obstétrica y hay otras dos formas que, que, incluimos que tiene que ver con el no colocar un método anticonceptivo aunque haya sido solicitado por la mujer y el impedir ver o cargar al bebé recién nacido eh, en las 5 horas después del parto. En el cuadro que están compartiendo en pantalla ahora, vemos cómo en todas las áreas, excepto bueno, en casi todas las áreas, obviamente las mujeres de niveles más bajos son más afectadas, pero en el caso de las mujeres de índices socioeconómicos más altos, también vemos que esto ocurre. Y esto lo que nos dice es que esta violencia está normalizada en el sistema completo. Es decir, si tú vas a una clínica y pagas, eso no te garantiza como mujer que no te vayan a humillar o que no te vayan a, em, 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 sí, violentar durante tu proceso y durante su parto. Y yo siento que este trabajo, no solo de mostrar las cifras y comentar sobre ellas, es importante porque esta solución no va a venir solo del Estado a través de una ley que ya existe, o sea, esta solución tiene que venir también del sistema médico y el sistema médico tiene que moverse en ver cómo está enseñando a sus médicos a ser obstetras y ser ginecólogos y eso tampoco está pasando en las escuelas de medicina. Recuerdo, he hecho trabajos mucho sobre este tema y una ginecóloga una vez me dijo, mi tesis o mi trabajo de grado X iba a ser sobre esto, pero los médicos se burlaban de mí porque decían que eso no era un tema lo suficientemente serio como para graduarse de ginecobstetra. Y ahí vemos entonces cómo hablar de violencia obstétrica en este contexto es importante. Em, Hay un aspecto más que me gustaría señalar y es que siempre en los hospitales públicos es donde se denota que hay un mayor volumen de denuncias o de mujeres que se reconocen como afectadas por estas situaciones, pero también en las clínicas ocurre. El hecho de que haya demasiadas cesáreas en el sistema privado, esto también da muestra de violencia obstétrica y esto no tiene que ver con las posibilidades económicas, sino con el sistema médico obligando a mujeres a parir de formas que no necesariamente son las mejores y eso no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y se sigue ignorando no solo en Venezuela, sino en otros países, pero que
aquí también deberíamos empezar a tomar medidas. Muchas gracias, María Laura. Hay un tema que me gustaría también abordar con Luisa y contigo, que tiene que ver con el trabajo de cuidados no remunerado, ¿no? Que en el informe pues se revela, ¿no? Esa carga desproporcionada. El 97% de las mujeres encuestadas dedica al menos una hora diaria a tareas del hogar, pero es especialmente alta esta cifra en los estratos más bajos, donde el 51% de las mujeres reporta pasar más de 6 horas diarias realizando actividades de cuidado no remunerado. Y esto como lo revela el estudio y como lo destaca, marca además la desigualdad de género en el hogar, pero además también hay un impacto, bueno, en el tema del desarrollo, de cómo esa carga de trabajo se ha invisibilizado y limita las oportunidades de acceso a la educación, de, por ejemplo, de muchas mujeres, de jóvenes, de niñas prácticamente, ¿no? Y se perpetúa ese ciclo de pobreza. Me gustaría escuchar un comentario, cómo lo están abordando, cómo dentro de esos patrones que se están viendo en otras partes, Luisa, cómo se aborda este problema, o sea, de qué manera se puede empezar a tratar de eliminar un problema tan fuerte en una sociedad que sigue siendo patriarcal y con unas enormes diferencias de género. Sí, yo creo que el tema felizmente está empezando a recibir la atención que se merece. Es un tema del cual la CEPAL ha venido hablando por muchos años, pero que, digamos, a nivel normativo, regional, hace un par de años la Conferencia Regional de la Mujer que tuvo lugar en Argentina en el 2022 adoptó lo que se llama el Consenso de Buenos Aires, donde los gobiernos de la región reunidos en el marco de la CEPAL se pusieron de acuerdo sobre estrategias y sobre principios básicos para la creación de una economía de cuidado con una mirada hacia la creación de lo que se llama la sociedad de cuidado, reconociendo esto además desde una perspectiva, y vuelvo al tema, desde una perspectiva de derechos, que además reconoce la interculturalidad, la interseccionalidad, la igualdad de género, etcétera. Entonces, creo que es un área que va a seguir creciendo, va a seguir recibiendo atención y donde el papel de las mujeres y el papel, la división sexual del trabajo o la división del trabajo a lo interno de las familias está bajo la lupa. Cómo las mujeres están usando su tiempo dentro de la familia y cómo se espera que también los hombres y otros miembros de la familia empiecen también a incorporarse en el uso del tiempo. Un tema que es importante, creo, para el contexto venezolano, por supuesto, no estamos al ritmo al que va la región, sin duda alguna. Pero es importante que esfuerzos como este empiecen a mostrar esta temática y empecemos a entender por dónde va. Y estos datos, que sobre todo las mujeres de bajos recursos que dedican muchas más horas, 5 o 6 horas, también nos habla de cómo no solamente las oportunidades, la falta de oportunidades de educación y de empleos decentes, sino que muchas veces en estos contextos donde de nivel socioeconómico bajo no hay los recursos, por ejemplo, para cubrir los costos del cuidado, de mandar a los niños a un kinder, de mandar a los niños a cuidar, a ser cuidados por alguien más. Entonces, la mayoría de las mujeres, o un número importante de mujeres de sectores socioeconómicos bajos, terminan amarradas a trabajos precarizados, a trabajos a la informalidad, digamos, sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de garantías, sin acceso a temas como, por ejemplo, seguro médico o sueldos justos, con una gran inseguridad laboral, expuestas muchas veces a riesgos
de su vida, riesgos de violencia basada en género para ella o para sus niños, porque a lo mejor son vendedoras en la calle, pero ese tipo de trabajos también son los que le dan la flexibilidad para combinar con sus labores de cuidado en el hogar. Y muchas veces, hay que decirlo, las mujeres en su mayoría no solamente asumen la labor de cuidado de niños y niñas, que es lo primero que pensamos. Las mujeres asumen las labores de cuidado de personas con algún tipo de discapacidad, personas mayores que ya no se pueden valer por sí mismas o personas que de pronto tienen un accidente y se están recuperando. Las mujeres han seguido ejerciendo este rol estereotipado, si se quiere, de cuidadoras de primera línea, sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de reconocimiento, además, al valor agregado que ellas crean para las cuentas nacionales, ¿no? Entonces, al final, las mujeres hemos terminado históricamente subsidiando al Estado las políticas públicas, a los empleadores, porque somos las que ejercemos esta labor que además genera riqueza. Entonces, el horizonte es hacia la creación de políticas públicas integrales, además, que tomen en cuenta estas consideraciones de género, de oportunidades, de la necesidad de subsidios, la necesidad de asignaciones presupuestarias para crear, por ejemplo, sistemas de cuidado públicos para niños niños y niñas menores de 5 años, para personas mayores, etcétera. Entonces, es un tema muy importante, pero que en Venezuela, sin duda, afecta de manera desproporcionada y aguda a las mujeres que provienen de estratos socioeconómicos bajos. Gracias, Marianela, y me Luisa. gustaría interrumpir aquí a Luisa, sobre todo porque estas cifras que estamos dando en el informe de este año, no hay otras como, no hay otras como ellas. Y no lo quiero decir como que, o sea, no lo quiero decir porque yo y redacté el informe y porque el esfuerzo de la red se centró en eso, sino porque nos permiten en este gráfico que están viendo en pantalla, verlo de forma muy cruda. Lo que dicen estas cifras es que cuando le preguntamos a una mujer eh, si cuánto tiempo le dedica a labores de cuidado en comparación a su pareja masculina, hay un 25% de hombres que no le dedican ni un minuto al cuidado del hogar. Y eso es demasiado. O sea, eso nos está hablando de que prácticamente estamos criando hombres que no lavan un plato y que dan por sentado que va a haber un plato de comida en su casa si ellos no mueven absolutamente una uña. Y algo también muy grave, que no es solo eso, sino que cuando vamos a los estratos más bajos, que es en las siguientes dos páginas, vemos que es aún mayor. Este porcentaje sube a 33 y que cada vez entre más bajo el estrato de la familia, esta diferencia se acrecienta. Hay un, es muy también muy preocupante que el 50% de los hombres no estén involucrados en el cuidado de sus hijos y si bien hay mujeres que tampoco, o sea, que también eh, no están vinculadas a este tema de cuidados de los niños menores de 15 años, probablemente sea porque hay otra mujer que los está cuidando. Es decir, no lo cuido yo, pero lo cuida mi mamá, lo cuida mi hermana, lo cuida mi prima, o en el kinder probablemente la maestra sea mujer. Entonces ahí hay una diferenciación que mientras el porcentaje de hombres que no cuida a niños menores es de 58% y de las mujeres es 54%, probablemente el de 54% termine siendo una mujer que ocupe ese rol y es lo que mencionaba Luis anteriormente de cómo al final somos las mujeres las que estamos haciendo estas labores y no recibiendo necesariamente remuneración en la mayoría de los casos. A mí sorprendió cuando estaba redactando el informe que hay un porcentaje grandísimo de mujeres que le dedican más de 6 horas a las tareas del hogar en un día laboral. Es decir, que las mujeres no solo trabajan
9 horas, que puede ser una jornada promedio, sino que esas 9 le sumas 6 y en esas 6 le puedes sumar 2 más si tienes hijos menores, ¿no? Y es demasiado tiempo, se nos está yendo la salud mental, se nos está yendo la oportunidad de desarrollarnos, de estudiar en algunos casos o de progresar profesionalmente. Y es una deuda que tiene la sociedad para con las mujeres. Sí, sobre ese punto, María Laura, yo quería hacer una conexión, no sé si está claramente en el estudio, creo que sí, en relación a este tiempo o digamos a las, sobre todo cuando son jóvenes, adolescentes, niñas y adolescentes, las que se ocupan de estas labores, cómo eso está relacionado con la exclusión del sistema educativo, pues, ¿no? O sea, cómo muchas de las niñas dejan la escuela para tener que cuidar a los hermanos, porque la madre pues va a trabajar. Entonces, eso también es algo que creo que vale la pena resaltarlo, ¿no? Hay un Sí. tema, no, adelante, perdón. No, sí, solo decir que es bastante difícil medir eso, ¿no? A través de cifras, porque suelen ser menores de edad y ahí ya entramos a como es un esfuerzo mayor que se debe hacer, pero sí hay muchísimos casos. Y también hay otro que me gustaría, otro caso que me gustaría mencionar, que es el de las mujeres migrantes, ¿no? Que dejan a sus hijas con sus familiares y, y prácticamente terminan siendo criadas por abuelas, por primas, por tías, y después cuando llegan de regreso o cuando las van a buscar, eh, llegan por ejemplo, una mamá ahorró lo suficiente para traerse a su hijo al país en el que está, pero luego en el país en el que está tampoco puede cuidar a su hijo porque tiene, por ser migrante, que trabajar el doble, el triple de tiempo y termina nuevamente dejando a su hijo al cuidado de otra persona. Y es un fenómeno muy, como que nos afecta desde cualquier lugar en que lo miremos, ¿no? La mujer que se queda, la mujer que sale y la mujer que incluso regresa, porque al regresar también se encuentra con un país que, no, que le está dando la espalda. Sí, bueno, ya quería abordar como último tema, si tienen otro, por supuesto, que adelante, pero eh, sobre el tema de la participación política y comunitaria, ¿no? Yo creo que en este contexto venezolano de estos momentos, después del 28 de julio, donde hubo un protagonismo también de mujeres en participación política directa en sus comunidades, sin embargo, las cifras revelan que solo el 25% de las mujeres en estos estratos bajos participan en actividades políticas o comunitarias comparado con el 35% de otros estratos. Creo que la realidad se impuso y bueno, hay una movilización, ¿no?, de las mujeres en esa participación, pero quizás mi comentario es más intuitivo, de una observación superficial. Quisiera escucharlas a ustedes y si hay en el reporte pues alguna cifra que refuerce esta idea. Luisa. Sí, yo me voy a permitir responder o reaccionar más bien a esto. Yo creo que la participación política, si vemos cifras de otros países, por ejemplo, de participación en parlamentos, siempre está por ahí en el 30%, 35%, con excepciones, por supuesto. Islandia, los países nórdicos tienen, Ruanda, por ejemplo, creo que hoy en día está cerca de la paridad, pero esa no es digamos que esa no es la norma. Pero antes de entrar a hacer cualquier análisis, digamos ya de las cifras como tal, que bueno, en Venezuela, según lo que estoy diciendo, Venezuela se está comportando un poco más o menos por ahí, con un dato muy llamativo sobre el tema de las jóvenes, que es un porcentaje menor que otras mujeres mayores de 55 años que se involucran más en política, pero bueno, ahí puede haber otras cosas que están en juego, la migración, otras dinámicas por las que las jóvenes se están involucrando menos. Pero yo solamente quiero aprovechar para decir que
yo creo que va siendo un momento en el que dejemos de buscar argumentos sofisticados para justificar la participación de las mujeres. Siempre escucho esto, y esto es una opinión un poco polémica, pero muy personal, porque siempre estoy escuchando argumentos, bueno, que si las mujeres somos más pacíficas, que si las mujeres tenemos otro estilo, que las mujeres esto, que las mujeres... Y todo es verdad, a lo mejor sí es verdad. Y es verdad que las mujeres traemos una perspectiva distinta porque al final lo que traemos es la experiencia vivida de lo que significa ser mujer en Venezuela o ser mujer de un estrato socioeconómico bajo, etcétera. Pero traemos nuestra experiencia. Y es verdad, pero yo creo que necesitamos empezar a mirar esto desde la realidad, aceptar la realidad de que la no participación de las mujeres es una discriminación, es una violación de nuestro derecho a la participación política y es una discriminación por razones de género. Las mujeres constituimos la mitad de la población del mundo y la mitad de la población en Venezuela. No necesitamos explicarle a nadie por qué tenemos que participar. Nadie le preguntó a los hombres por qué usted debería participar en este proceso, porque los hombres son más esto, más lo otro, como lo estamos haciendo con las mujeres. No necesitamos explicarles a nadie por qué deberíamos estar ahí. Tenemos que estar ahí, punto. Tenemos que estar en los procesos políticos, tenemos derecho a estar. Basta ya de que se nos discrimine, basta ya de tratar de buscar argumentos súper exóticos, súper sofisticados de cuál es el valor agregado que le traemos las mujeres a la política y por qué nos deben dejar participar. No, nos deben dejar participar porque somos seres humanos, seres pensantes con competencias, con habilidades que podemos traer y podemos además, ahí sí hay el valor agregado, traer una perspectiva distinta, pero que no sea ese el argumento. Entonces creo que es muy importante partir de ese punto. Ver la participación política de las mujeres y ver lo que se ha crecido. Francamente, a mí como activista feminista, que conozco la lucha de tantos años que se ha dado no solamente para lograr los espacios de participación y los mecanismos que garantizan esa participación, porque eso sí es necesario. Hay una obligación para ejercer ese derecho. El Estado está obligado a crear las condiciones, bien sea a través de cuotas de participación, bien sea a través de programas especiales para garantizar la participación de las mujeres. Eso tiene que existir, pero ver el nivel de participación y que muchas mujeres involucradas en la política que hace 5, 10, 15 años y mis compañeras feministas que probablemente me están escuchando o probablemente no, pueden dar fe de eso. Sabemos que hay mujeres que estaban en la política que no querían ser asociadas con nada que tuviera que ver con cuotas o con agendas feministas o con agendas de derechos de las mujeres. Ellas querían estar ahí por mérito y costó mucho, fue un trabajo sostenido de muchos años para lograr que estas mujeres que están metidas en la política o que aspiraban a estar en la política empezaran a ver que ellas tenían el derecho de estar allí en esos espacios y de ocupar esos espacios y de trabajar en el terreno político. Falta mucho todavía, sin duda. Es necesario que en Venezuela haya políticas públicas y la ley de procesos electorales y la ley de sufragio y todo el mecanismo, todo el andamiaje legal que rige las elecciones y los procesos políticos en Venezuela tienen que incorporar la perspectiva de género y tiene que haber, yo sí soy partidaria de las cuotas, yo sé que hay gente que no, pero yo sí considero que las cuotas son un mecanismo para ayudar a acelerar el proceso de participación y eso es necesario reintroducirlo en el marco legal venezolano. Todo lo demás tiene que ver con prejuicios, estereotipos, discriminación. No hay razón por la cual esos mecanismos no existan en la ley venezolana. Es cuestión de voluntad política y esperemos que en algún momento en Venezuela eso pueda existir y hay que empezar por los partidos políticos, que hemos visto avances importantes, hemos visto mujeres destacadas liderando partidos políticos nacionales y esperamos que esa tendencia siga como la hemos visto en nuestra historia reciente.
Muchas gracias, Luisa. María Laura. Bueno, me gustaría también complementar, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Luisa, pero además uno de los argumentos que se escuchan es que no hay mujeres interesadas en la política. Pero cuando nos vamos a las bases de los partidos, cuando nos vamos a las bases de los movimientos comunitarios, al final son las mujeres quienes están haciendo el trabajo de hormiguita, ¿no? Quienes están moviendo todas esas fichas en lo más cercano a la gente para que un partido suene o para que un partido que no tenga alguna líder mujer visible sea visible. Entonces, ahí se van, se caen, se les caen muchos argumentos y por eso me gusta que Luisa sea tan clara con respecto a esto. Nosotros en este informe, bueno, hemos visto, el año pasado nos alarmaba un montón cómo las jóvenes estaban completamente desinteresadas por los procesos políticos y, y este año, si bien hubo un interés y una intención de voto mayor, hicimos la encuesta antes de las elecciones y pudimos ver también que a pesar del miedo, porque obviamente hubo miedo a represalias, la gente y las mujeres específicamente, muchas de las cuales trabajan en, en- en- en organizaciones comunitarias y organizaciones que hacen política local, eh, se mostraron muy en pro de un proceso democrático, ¿no? Entonces, obviamente la situación de Venezuela ahora está en un, es bastante, como decir, complicada, por no poner otro adjetivo, pero es reconfortante también saber que hay muchísimas personas que están dispuestas a trabajar en pro del cambio y que ahí hay como, eh, hay una población como a la expectativa y esta población también debe verse como que son mujeres que vienen con su impronta a generar políticas públicas y a generar los cambios que se necesitamos. Entonces, de hecho, con este mensaje creo que me gustaría ir cerrando la conversación, ¿no? Y lo decía Nela al principio, este informe muestra muchas cosas terribles, muchos padecimientos y cómo la desigualdad marca la vida de las mujeres, pero también muestra cómo las mujeres terminan resistiendo y la resistencia normalmente la hacemos colectiva a través de la red de mujeres constructoras de paz. Trabajamos de tú a tú con activistas y líderes comunitarias que han cambiado vidas a través de em, brindar información y brindar, digamos, un espacio en el que las mujeres puedan repensarse como ciudadanas, como seres humanos, como esposas, como madres, pero también como personas que desean y tienen derecho a una mejor vida. Y bueno, espero que quienes están aquí le echen una leída al reporte y estaremos abiertas también a responder dudas más adelante si llegaran a ocurrir y a seguir trabajando porque estos números mejoren en algún momento. Muchísimas gracias, María Laura. Muchísimas gracias, Luisa. No sé si en la audiencia hay alguna pregunta que deseen hacer. Es nuestra invitación, ya tenemos una hora, es a que puedan acercarse y leer en profundidad este reporte para justamente conocer la situación en la que están las mujeres y sobre todo las potencialidades que pueden surgir de, estas, de esta situación para transformarlas en algo positivo, algo que podemos reconstruir justamente y a través de esas políticas públicas y a través de, bueno, de lo que estos grupos de mujeres como los que ustedes lideran, pues están trabajando día a día, ¿no? No sé, Luisa, si tienes algunas palabras finales y para despedir este espacio.
No, muchísimas gracias por la oportunidad. Felicitaciones a la red por haber trabajado en este informe. Lo leí con detalle y estoy muy sorprendida del nivel de información y de detalle que tiene. Y bueno, que siga el próximo, el cuarto informe el año que viene. Y bueno, de vuelta, muchas gracias por la invitación. A ti, muchas gracias María Laura. Y bueno, muchas gracias también a todos los que se conectaron. Esta conversación también va a estar en nuestras redes, en la red de Runrunes y de otros medios para que puedan también eh, consultarla y bueno, y enterarse de lo que aquí hablamos en relación a las mujeres. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.